Bienvenidos a un nuevo podcast de vuestras charlas educativas. En esta ocasión os traemos el 6º episodio de la serie de las charlas offline de la teoría a la práctica. Podréis escuchar a compañeros del claustro virtual hablándonos de la relación y el trato con las familias. Sin duda, un podcast imprescindible. ¡Empezamos! Hola, me llamo Charo y soy profesora de educación infantil desde hace 26 años. Cuando en lugar de ser profesora era alumna y le tenía que llevar a mis padres una citación de tutoría de mi profesor o mi profesora o del director, creo que se me quedó grabada la cara de mis padres y de alguna manera me marcó, y eso hizo que cuando empecé a estudiar magisterio, pero sobre todo a ejercer, tuve muy claro que yo no quería, cuando citase a una familia a tutoría, que pusiera la misma cara que ponían mis padres en aquellos tiempos cuando les llevaba yo la notita. Siempre he tratado de que la relación con la familia sea fluida y cordial. No hablamos de que tengamos que ser amigos para toda la vida, que incluso con algunas familias sí que a día de hoy mantengo una fantástica amistad. Pero sí creo que es muy importante que empaticemos con la familia, porque cuando tenemos que decir cosas buenas es maravilloso, todo el mundo le encanta escucharlo, pero a veces tienes que tratar temas delicados, sensibles, y se lo estás diciendo a los padres de ese niño o esa niña, que no sabemos realmente qué mochila están cargando o cómo lo están sufriendo o si están desbordados o no con la situación, y echarles más tierra encima a veces no es, yo creo, no es el camino, por lo menos desde mi perspectiva. Entonces, en esas tutorías más delicadas es donde creo que es muy importante que empaticemos con la situación. Hasta para decir las cosas más negativas se puede hablar de forma positiva. Yo trato de integrar a las familias de alguna forma en mi trabajo. Tengo la suerte de ser profesora de educación infantil y eso me permite trabajar con una metodología muy abierta, muy flexible, con tiempos que no están tan marcados, con objetivos que son muchísimo más amplios para abordar. Y trato de hacer por lo menos 3 talleres al año en el que las familias vengan a clase y puedan trabajar conmigo y con su hijo y verlos desenvolverse en el entorno escolar y ver cómo reciben las órdenes en clase, cómo ejecutan las actividades, cómo se desenvuelven, cómo se mueven, hace poquito he tenido una y las madres salían, sobre todo digo madres porque fueron madres las que vinieron, salían alucinando por cómo los niños habían ido haciendo una actividad detrás de otra, cómo seguían la rutina y tal, y a veces ese niño, ese bebé que tú ves en casa, de repente lo ves desenvolviéndose en el entorno escolar con una soltura, con una facilidad, y pues te das cuenta de lo que supone estar en clase y de lo que hacemos y de lo que aprenden, y yo creo que es muy bonito para ellos y pienso que se podría llevar a cabo en cualquier etapa. Entonces, en resumen, porque si no me enrollo muchísimo, mi idea es que trabajar con la familia es verdaderamente hacer comunidad educativa, porque la comunidad educativa la formamos los alumnos, nosotros y ellos, y forman parte de ese proceso de enseñanza y aprendizaje también, aunque nosotros llevemos el peso principal. Pero cuando tú consigues conectar con la familia, involucrarla, todos sabemos independientemente que hay casos que es muy difícil, que hay casos que nos lo ponen tremendamente complicado las propias familias que no colaboran, porque eso existe y eso es una realidad. Pero independientemente de esos casos que son concretos, cuando consigues que todo el resto de la familia se ponga en tu lugar y tú te pongas en el suyo, y esa comunicación es abierta y es flexible y tú entiendes y los comprendes y ellos te van a comprender a ti también, pues la verdad es que todo eso repercute en la enseñanza de su hijo y en cómo va a ser la dinámica de trabajo en casa y en muchísimos más aspectos que al final son más beneficiosos que otra cosa. Yo recibo siempre a las familias con una sonrisa cuando entran por la puerta de mi clase, porque creo que es lo mínimo que se merecen, aunque el tema que vayamos a tratar sea un tema muy serio. Y siempre he tenido tutorías que yo ya sabía que tenía que poner una caja de pañuelos por delante, porque iba a ser complicado, iba a ser difícil, y no me puedo quedar impertérrita escuchando determinadas cosas que tienes que escuchar cuando llevas tantos años.
y tratar de estar allí a su lado, de no tomar partido por nada, pero de que sientan que tú no los llamas para machacarlos, sino que los llamas para intentar encontrar una solución al problema. Pero para eso la actitud que nosotros tomamos en esa tutoría es muy importante. Así que, volviendo a resumir, yo creo que es fundamental que tengamos esa relación cordial con la familia y que nos pongamos en su lugar, que son padres. Yo creo que desde que soy madre ese cambié también. Yo creo que ahí hubo un punto de inflexión, supongo que también porque mi peque, teniendo lo que tiene, pues entiendo cuando voy a una tutoría la delicadeza con la que a mí me tratan, la serenidad con la que hablamos, cómo me escuchan cuando me tengo que desahogar o descargar por las circunstancias tan complejas. Y creo que eso me dio otro punto de vista a la hora de trabajar también con la familia. Pero bueno, espero que os sirva. Es mi reflexión personal. Yo respeto la que tenga cada compañero de cómo enfoque la relación con la familia. Pero igual que les digo a comienzo de cada nueva promoción que los niños van a ser compañeros durante los próximos 9 años y van a forjar vínculos muy importantes, yo también los forjo de alguna manera con ellos y sobre todo las familias también entre ellas. Procuro también que haya buen ambiente, que no haya malos rollos en los famosos grupos de WhatsApp, que se pongan ellos también en el lugar unos de otros y que cualquier tema complejo que lo resolvemos en el colegio, no en las redes sociales. Así que nada, un saludo y un abrazo muy grande a Ingrid, que es muy grande. Soy Toni Solano, soy profesor de Lengua y Literatura y director del IES Bogalar de Castellón. Creo que en el asunto de las familias, en los centros educativos, el principal problema es la falta de comunicación y es algo que es relativamente fácil de solucionar, ya que basta con tener o bien un plan de comunicación externa que permita que las familias de alguna manera estén conectadas con el centro, o bien establecer los protocolos necesarios para que las familias estén al corriente y además puedan participar en alguna de las decisiones. Está claro que la participación de la familia en los centros de secundaria, por ejemplo, está muy limitada por la ley, pero al menos que se les oiga, se oiga la voz, se oiga sus peticiones, sus solicitudes, sus quejas, y que de alguna manera se dé respuesta, porque si algo me ha hecho ver la experiencia que tengo en estos años de dirección y en los años que llevo de docente, es que las familias cuando se quejan es porque tienen una razón, que puede estar más o menos justificada, pero que es justo escucharlas y es justo darles una respuesta. No es cierto que las familias solo vengan a protestar para que sus hijos aprueben. Lo que sí que ocurre es que cuando sus hijos suspenden, muchas veces no se le dan la información de por qué han suspendido, o simplemente no se les ha ido avisando a lo largo del proceso de esa posibilidad de que su hijo suspendiese. Por tanto, insistimos mucho en nuestro centro y en la práctica diaria, insistimos muchísimo en que la comunicación con la familia debe ser fluida y constante, para bien y para mal. O sea, las cosas que van bien también hay que decirlas, y las cosas que van mal hay que avisarlos con tiempo. No vale que se encuentren solo con la nota negativa cuando llegan las evaluaciones. Una vez hecho esto, bueno, pues la parte por ejemplo, el equipo directivo es siempre tener la puerta abierta, tener los canales de comunicación abiertos. Nosotros tenemos, pues, tanto el despacho está abierto para cualquier consulta a todas horas, mientras el centro está abierto. Y luego pues tenemos canales como WhatsApp y tenemos algunos canales en redes sociales donde también nos pueden hacer llegar sus quejas o sus reclamaciones o simplemente sus enhorabuenas, porque muchas veces también son felicitaciones. Lo que no se puede vivir de espaldas a las familias porque son una parte fundamental y cuando necesitamos de ellas para que el centro funcione bien, se agradece que estén ahí y por tanto hay que cuidar muchísimo esa relación, porque no olvidemos que nosotros como docentes también somos familias en nuestras propias casas. Muchas gracias. Yo soy Paula Berciano, soy maestra de PT y actualmente soy tutora de un aula que apoya a niños con trastorno del espectro autista, conocidas como aulas TEA. Mi comunicación con las familias, al tener solo 5 alumnos, pues es bastante estrecha y de manera casi diaria.
De manera, pues como digo, diaria o al menos una vez a la semana, intento coordinarme por mail a través de la cuenta de correo que tiene cada uno de los alumnos del centro con las familias. Y aquí pues a veces les mando fotos de actividades concretas que hacen los niños, porque al final son peques que no cuentan en su casa lo que hacen en el colegio y a las familias pues les da mucha alegría que los profes pues tomemos un poco de tiempo en mandarles a fotillos, ¿no? Haciendo cosas. También, por supuesto, nos comunicamos por email cualquier cosa oficial o importante. Y algunas de las cosas que hago más específicamente es el uso de agendas con pictogramas de ida y vuelta diarias. En estas agendas podemos poner los profes a través de pictogramas, imágenes o incluso palabras, dependiendo del nivel, pues qué ha hecho el niño durante la jornada escolar, de manera que por la tarde el niño o la niña lo pueda contar con esa ayuda visual a la familia. Y al mismo tiempo la familia con sus pictogramas nos pondría a nosotros qué han hecho ellos por la tarde y también los fines de semana. Y en el cole lo que haríamos con el peque es intentar que el niño nos lo cuente, nos lo ponga en palabras con esta ayuda visual. Otra cosa que también hago con niños que tienen un nivel más bajito, que tienen menos lenguaje, es lo que llamamos el cuaderno viajero. Y es una libreta en la que básicamente escribimos familia y docentes de los niños y contamos también de manera muy resumida hechos importantes de la jornada, tanto escolar como familiar. Y en este cuaderno hacemos que el niño o la niña participe pues haciendo dibujos o pegando gomets, pintando con pincel, si el niño ha pintado con pincel, plasmando de alguna manera algunas de las actividades que el niño haya hecho, tanto en su casa como en el cole. Se pueden incluir igualmente fotos, pictogramas, y esto está pensado para leérselo al peque, porque son niños que en este caso pues no tienen lenguaje. Y también aquí recogemos un glosario de palabras que el niño o la niña va diciendo, va aprendiendo. De esta manera podemos trabajar desde casa y desde el cole de manera paralela ese nuevo vocabulario que va apareciendo y lo vamos fomentando y vamos provocando situaciones para que el niño siga practicando esas palabras. Y bueno, como proyectos que me gustaría hacer en esta aula TEA en la que estoy, pues me gustaría contar con las familias, ahora que ha pasado un poquito el tema virus, y que pudiesen participar haciendo al menos una vez al año cada familia una actividad con los niños. He pensado en algún taller de sentidos o algo así relacionado con el tema sensorial que les vendría muy bien. Y otra cosa que les voy a pedir es permiso para poder mandarles a final de curso un librito personalizado con fotos de sus hijos haciendo actividades en nuestra aula, ya que, pues como he dicho, son niños que no cuentan sus experiencias generalmente o las cuentan a su manera y a las familias no les llega la información. Y tampoco son niños que trabajen mucho con fichas, con cuadernillos, con libros, no llevan un producto a casa que las familias puedan ver. Entonces sí que me gustaría hacerles un cuaderno recopilatorio a través de fotos del paso de sus hijos por el aula este año. Creo que sería muy bonito. Y bueno, una anécdota que os puedo contar es que pues me acabo haciendo unos vínculos con algunos niños pues muy, muy duraderos, ¿no? En el tiempo y todavía sigo llamando por teléfono de vez en cuando a un alumno que tuve hace 2 cursos y el curso pasado, porque era un niño que tenía muchos problemas, le detectaron dislexia, el niño ya tenía otra cosa anteriormente, bueno, la familia estaba desbordada y me volqué mucho con ellos y el niño, bueno, pues cogió un vínculo conmigo que cuando me fui del cole me dijo, por favor, no serás como otras profes que se van del cole y nunca supe nada de ellas. Entonces eso me marcó tanto que le he seguido llamando por teléfono con permiso de la familia y coordinándome con su tutora actual para llevar un seguimiento aunque solo sea en la distancia, ¿no? de este peque, porque bueno, me llegó mucho el hecho de que un niño de 7 años me pidiera algo así. Así que me creí en el deber de seguir manteniendo el contacto hasta que, bueno, hasta que por el paso del tiempo, pues dejemos de tenerlo, obviamente. Y nada, pues eso os cuento. Espero que os haya gustado y os sirva. Un abrazo. Hola, soy Pablo, maestro de apoyo a la inclusión en la especialidad Pedagogía Terapéutica.
Llevo trabajando sobre 15 años en la escuela pública. Durante este periodo he tenido la oportunidad y la suerte de estar en diferentes etapas educativas, como en infantil, primaria y secundaria, así como en modalidades de atención diferentes, en centro ordinario, específico educación especial, en centro rural asociado, incluso en atención domiciliaria. Considero que en todas ellas la comunicación y la coordinación con la familia de nuestro alumnado es una de las funciones más importantes que tenemos como docentes, ya que la familia no deja de ser el primer y el principal agente afectivo, socializador y educativo de nuestras alumnas y alumnos. Considero que esta comunicación tiene que ser bidireccional, en la que dependiendo del momento en que nos encontremos, unos tendrán más información que aportar que otros. Aunque siempre aconsejo escuchar mucho a la familia, también tenemos que encontrar los momentos adecuados y mantener el equilibrio. ¿Cómo y cuándo tengo yo estas comunicaciones con las familias? Pues mediante reuniones personales. Una reunión inicial, otra por trimestre y una al finalizar sería lo mínimo. Y ya dependiendo de las necesidades educativas, pues puedo llegar a tener con más frecuencia. También por internet. En nuestra consellería nos han facilitado una web familia para tener comunicación con las familias. También es muy útil mediante la agenda. Si quieres una poquita cosa de informar a la familia, pues lo escribes y te contestan. Y también en reuniones informales, ya sea a la entrada o a la salida del colegio. Me gustaría comentar el cambio de visión que he tenido personalmente en este aspecto a lo largo del tiempo. En mi primer año como docente, ya sea por mi falta de experiencia, juventud o mi carácter un poco tímido, yo no le daba tanta importancia y pensaba y daba por hecho que la familia hacía su función y la escuela la nuestra. Pero aunque esto sea así, puede que la manera de llevarlo sea diferente y esto no va a hacer bien a nuestro alumnado. Así que espero que le deis mucha importancia al tema de la comunicación con las familias, ya que siempre vamos a aprender mucho de ellas. Bueno, ya sin más, un saludo y nos vemos en los coles. Hola, soy Dolores Ojeda, maestra de primaria en la escuela pública desde hace ya un porrón de 36 años. Bueno, más de 36 años. Hablando de relaciones con la familia, después de toda la carrera profesional que llevo, yo lo resumiría en 3 puntos para considerarse de éxito si uno lo hace bien. Por lo menos para mí, no sé lo que pensaréis vosotros. Primero, poner límites claros de cómo se va a hacer esta relación, por qué canales, en qué horario. Esto necesita energía por parte del docente, pero creo que ayuda a no tener desencuentros y malentendidos. Y a partir de ahí, cuando se tiene claro el marco, toda la flexibilidad necesaria y conveniente para ayudar a estas criaturas, que de eso se trata, ¿no? A nuestro alumnado. Pero yo creo que es importante, muy importante, poner los límites. Segundo, ser valiente para afrontar cualquier dificultad y ponerle nombre no solo cuando hablamos de dificultades académicas, sino también pues cuando hablamos de abusos, maltratos, situaciones sociales, situaciones familiares delicadas. Necesitamos valentía, ser muy valientes y muy sensibles, que en este caso nos las vamos a encontrar de todos los colores, pero creo que hay que ser valiente para hablar de muchas cosas con las familias y ponerle nombre a lo que estamos tratando, ¿no? Y en tercer lugar y último, y por ello no creo que menos importante, tener relación y realizar entrevistas con todas las familias de la tutoría. No solamente con las que tienen criaturas con dificultades, ¿no? Del tipo que sea, sino con las que no las tienen, con las que los chicos y chicas que van bien a pesar del maestro, ¿no? Los que son estupendos y no nos dan guerra y no tienen dificultades. Creo que conocer a las familias y de que te conozcan, hablar de dificultades y de éxitos es importante para crear un buen clima de comunidad educativa dentro de la tutoría de primaria. Les hace sentir bien a todos y les hace sentirse grupo, no solamente a nuestro alumnado, sino a las familias. Y bueno,
Estos 3 puntos creo que son los más importantes, y con todo el espectro siguiente, ¿no? Que hay muchísimo más, pero creo que en estos 3 pilares, si estos 3 pilares funcionan, la cosa va bien. Bueno, esa es mi opinión. Y eso es todo, amigos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Me llamo Javier García Blanca, soy asesor de formación del Centro de Profesorado de Almería. Participo en esta iniciativa que se llama De la teoría a la práctica, con la temática de comunicación con las familias. La experiencia que vengo a contaros se inició allá por el año 2006, cuando yo era asesor del Centro de Profesorado, pero en este caso en el Ejido, en Almería, y un compañero y yo empezamos a tener curiosidad con el tema de las comunidades de aprendizaje. Iniciamos una comunidad de aprendizaje en un centro educativo y vimos lo importante, nos hizo reflexionar sobre lo importante que era que las familias participaran mucho más de la vida educativa y, por qué no, de la formación. Y aunque somos un centro de formación exclusivamente para profesorado, decidimos sentarnos con el director y con el responsable de FAPACES, que es una federación de asociaciones de madres y padres de alumnado de la provincia de Almería, para ver fórmulas de colaboración. Y llegamos a la conclusión o al acuerdo de empezar a reservar plazas para padres y madres de asociados a esta federación, y así lo hicimos. En principio eran actividades que tenían que ver con temáticas más relacionadas con valores, pero también esta federación empezó a hacer formación y a contar con nosotros y nosotras para formar a padres y madres, pues, en temas de nuevas metodologías, en temas de tecnología, de la información y la comunicación, y así ha seguido esta relación hasta hoy día, en la que cualquier iniciativa formativa que sacamos, nos ponemos en contacto con ellos y les reservamos un número de plazas. Han participado en talleres, en cursos online, incluso en jornadas, en todo tipo de modelos formativos que proponemos desde los centros de profesorado, y la experiencia es muy gratificante porque nos ha acercado a la visión que la normativa siempre destaca de que la comunidad educativa tiene que participar, y esto, la formación, le ha llevado a conocer mucho más y a tener muchas más herramientas para entrar en los centros con bastante más conocimiento de causa, teniendo mucho más claro cuáles son los parámetros en los que nos movemos en el sistema educativo. Y nos encanta colaborar con ellos y con ellas, que participan de muy buen grado y les gusta mucho la formación que se les ofrece. Ignoro si el resto de los centros de profesorado de la Comunidad Autónoma Andaluza realiza este tipo de iniciativas. Esto es un acuerdo que no está firmado en ningún sitio, sino que sencillamente ha sido un acuerdo verbal que viene de una profunda reflexión de los equipos de asesoría, del equipo técnico de asesoramiento de los centros, que nos parecía muy importante hacer que el sector familia, y en algunos casos incluso hemos llegado a tener alumnado participando en nuestras formaciones. Les reservamos normalmente un 20% de plazas, siempre que hay disponibilidad, y la verdad es que la respuesta ha sido siempre estupenda, y estamos encantados con eso y pensamos seguir. Espero que esta experiencia llegue a que otros centros de formación de profesorado del resto del país se sume a esta iniciativa, si no lo ha hecho ya. Venga, gracias, hasta luego. Hola, yo soy Jimena y soy profesora de idiomas en secundaria y bachillerato. Bueno, pues la comunicación con las familias, desde mi punto de vista, es un pilar fundamental que hay que cuidar mucho, porque las familias y los profesores debemos remar hacia el mismo lado. Y en ocasiones me ha ocurrido que, por una mala comunicación, por un malentendido no resuelto,
pues se generan fricciones que se podrían haber evitado de haber cuidado esa comunicación. Entonces, para mí lo más importante es la claridad del mensaje que uno quiere trasladar a las familias. Las familias están muy agobiadas últimamente y mandar correos confusos o excesivamente largos me parece bastante contraproducente. Por mi experiencia, ese tipo de correos no se leen o se leen demasiado rápidamente y no se les da la importancia que merece. Entonces, desde mi punto de vista, los correos a las familias tienen que ser claros, concisos y breves. Y si tenemos que tratar algún tema delicado, es mucho mejor citar a la familia y tener una tutoría con ellos, ya sea presencial, si las condiciones lo permiten, o bien a distancia, de manera telemática o telefónica. Pero ciertas cuestiones que pueden herir susceptibilidades o generar malentendidos, pues me parece que es mejor tratarlas cara a cara para evitar que las palabras que uno pone por escrito se tergiversen. Con lo cual, resumiendo, mis consejos más importantes son claridad, concisión y el mensaje cara a cara cuando el tema lo requiera. Hola a todos, soy David Ruiz y trabajo como tutor este curso de cuarto de primaria en el CEIP Cántica de Arroyo de la Encomienda en Valladolid. También he sido director de otro centro, el Pradera de la Aguilera en Villamuriel de Cerrato, por lo que voy a daros un poco mis dos puntos de vista sobre el trato con las familias, las comunicaciones con las familias. En realidad a mí me ha ido muy bien, no tengo muchas cosas raras que contar, he tenido muchísima suerte con las familias con las que he tenido que trabajar, con lo cual simplemente voy a dar 5 consejos que a mí siempre me han funcionado, espero que a vosotros también. El primero de los 5 consejos es ser empáticos, tener empatía con las familias. Muchas veces nos quejamos, estos padres no hacen caso a sus hijos, o es que esta madre qué pesada es, o es que este padre fíjate cómo viene. Al final no hemos sido capaces de ponernos en su lugar, de imaginarnos que lo que le pasa a su hijo le estuviera pasando a los nuestros, y de esa manera es mucho más fácil comprender y mucho más fácil redirigir o ayudar a las familias. Para ser empático con alguien, cuanto más le conoces, muchísimo mejor. Por lo cual, conocer a las familias es un grandísimo truco. Como tutores, no se trata de invadir su intimidad y preguntarles las cosas que hacen y las que no, pero si afecta a su hijo y ellos quieren compartirlo, cuanto más sepas de la situación familiar, muchísimo mejor, como todos sabéis. Y por otro lado, si tú quieres que los padres te cuenten, que las familias te cuenten, estaría bien que tú contaras pequeñas cosas de tu vida, igual que a los alumnos, para ellos. Sé que esto es polémico, pero a mí me funciona muy bien. Cuando yo a las familias les pongo en un mensaje que ha sido el cumpleaños de mi hija pequeña, no estoy contando mi intimidad, por lo menos desde mi punto de vista, pero ayuda a que ellos te conozcan un poquito mejor, te personalicen y te traten de otra manera. Mi segundo consejo es la honestidad, ser honesto con las familias, contar los errores, las cosas que no han podido salir, las cosas que se te han olvidado. Ayuda una vez más a humanizarte como docente, a ser una persona además de un profe y a comprenderte mejor. A mí me ha funcionado muy bien, he contado millones de fallos a las familias como profe y como director y no ha pasado nada, he pedido disculpas y lo hemos ido solucionando. Tercer consejo, mantener a las familias informadas, también como tutor o como equipo directivo. Cuanto más sepan las familias de lo que está pasando en el cole, mejor. Tú mandas la información, hay algunos que les interesa más, otros que no les interesa nada, fenomenal, la información está ahí, eso ayuda a que ellos estén más contentos y que den bastante menos guerra, porque tú ya les has mandado la información. Es muy triste, si somos empáticos, que tu hija esté en un colegio y que no sepas nada de lo que está ocurriendo ni en clase ni en el colegio. Esto es sencillo de entender. Cuarto consejo, un paso más, sería mantener implicadas a las familias, que participen. Y no estoy diciendo, que también está fenomenal, que entren en clase, que den las clases, que vengan a las excursiones, etc. Mantener implicados puede suponer contestar algún mensaje para que lo vean los niños, para dar ánimos. En el caso de nuestra gamificación, participar en alguno de los retos que hacemos para los niños, también los proponemos para los padres que puedan hacerlos, porque son retos online, algunos de ellos. Tomar pequeñas decisiones, votar.
en algunas cositas, pequeñas decisiones. Las familias no son las que tienen que decidir lo que se hace en el cole, pero sí pueden participar y en mi opinión deben. Y eso les va a mantener también mucho más activos en el cole. Y por último y quinto consejo, siempre, siempre, siempre ser agradecidos. No es el trabajo de los padres ayudarnos, es genial para sus hijos, pero no es su trabajo. Entonces, darles muchísimas gracias, hacer unas tarjetitas de agradecimiento, unos bombones, un regalito, un detallito para los padres que estén echando una mano, que estén participando, y eso nos va a tener a todos mucho más contentos. Espero que os hayan servido. Un abrazo. Hola, soy Elvira Fernández y soy docente de Educación Primaria en el CEIP Mestre Martínez Alonso de Mos, Pontevedra, en el que imparto clases de educación musical y comparto una tutoría de sexto curso. Me gustaría decir que creo firmemente que la relación del profesorado con las familias está cambiando considerablemente en los últimos años, y es que las familias ya no son lo que eran. Nos encontramos con padres y madres formados que se interesan por la vida académica escolar de sus hijas y de sus hijos, pero que además leen y estudian y saben de metodologías y conocen a autores expertos en educación y crianza. Por tanto, nuestra relación ya no puede ser nunca más vertical, sino que es una obligación ya palpable, por así decirlo, moral, el trato equitativo hacia ellos y hacia ellas. Evidentemente no son docentes, o sí, porque se podría dar el caso, pero saben y conocen de educación, así que menos egos y más colaboración. Y para colaborar y cooperar, pues tanto a docentes como a familia les interesa el éxito académico del alumnado, lo primero, las puertas de los centros abiertas, con jornadas para conocer el trabajo docente, con tutorías constantes y siempre adaptándonos a su conciliación de la vida laboral con la vida familiar. Abrir las puertas de un colegio también supone, bajo mi punto de vista, que se ofrezcan canales para la comunicación constante, especialmente si son institucionales y no vulneran los derechos del alumnado. Y algo fundamental que me parece que debería tener todo centro educativo es una escuela de familias, donde se puedan reunir profesorado y padres, madres, tutores y tutoras legales para crecer en comunidad. En nuestro centro educativo hemos hecho una fuerte apuesta por este tipo de comunicación, que es una puerta abierta a la formación conjunta, en donde, amparados por los conocimientos de expertos y expertas, profesorado y familias, podemos vernos como iguales, enfrentándonos a las nuevas realidades educativas de nuestro momento como sociedad. Esto lima muchas asperezas y da una sensación de trabajo en equipo. Sin embargo, con el impacto de la COVID, este tipo de proyectos quedan algo mermados, pues la presencialidad es la base de una escuela de familias. Aún así, nos hemos sabido adaptar como hemos podido, y a pesar de que de manera online las charlas y coloquios no son lo mismo, seguimos trabajando para mantenerlas. El pasado curso nos pasamos de escuela de familias tradicional a un modelo 2.0, y este año hemos pensado en una revolución total que intentamos llevar a cabo poco a poco. Hemos reconvertido la escuela de familias en escuela de talentos y que sean las propias familias las que se graben en vídeos cortos de unos 10 minutos de duración, hablando sobre diferentes temáticas en las que ellos y ellas son versadas. Porque al final la educación es muchísimo más de lo que hacemos los maestros en la soledad de las aulas, y porque educar en tribu puede ser la solución a esta sociedad individualista que nos asola cada día. Hola, mi nombre es Andrés Rivera y soy maestro de primaria en la provincia de Alicante. Mi visión sobre la relación con los padres, tengo que decir que desde el punto de vista de la experiencia que llevo es muy positiva, pero seguramente no responde a los cánones que hoy en día se tienen, digamos, por más populares, porque soy de la opinión de que las familias tienen su lugar y los maestros tienen el suyo, porque por algo la ley nos otorga rango de autoridad. Entonces, respecto a la participación de las familias, pues yo cuestiono un poquito esto que se dice muy a menudo de que las familias forman parte de la escuela. Forman parte de la escuela, sí, en tanto que padres de los alumnos, pero a nivel decisiones, puesto que los padres va a haber mucha disparidad
de opiniones en el ámbito en el seno de una clase entre las familias, pues yo creo que al tutor no le queda otra que asumir el rol que tiene de tomar una serie de decisiones que por otra parte la ley le responsabiliza a tomar. Entonces yo no caigo en esta especie de bucolismo que hay tan agradable, ¿no? Tan entrañable de todos somos un equipo, tal. No, porque resulta que por un lado las familias no están formadas igual que los docentes para afrontar según qué tipo de decisiones. Por otra, como ya he dicho, la disparidad de criterios que puede haber y que esto al final se tiene que resolver pues con el docente. Por lo tanto, yo prefiero dejar claro cuál es el lugar. Y lo cierto es que esto, lejos de contrariar a las familias, les agrada, porque lo que sí tengo muy claro es que mantener el canal de información de lo que hacemos en clase continuamente funcionando. Es decir, yo informo puntualmente y con regularidad de las actividades que hacemos en clase, de los proyectos que tenemos en mente, del ritmo de la clase en general. Y para esto, desde que hubo la cuarentena, pues articulo un canal de Telegram en el que soy yo único emisor, con lo cual se anulan los dimes y diretes de los WhatsApps de padres. Entonces, esto a las familias les alivia bastante porque saben que tienen información fidedigna de primera mano. Me ven que yo asumo la responsabilidad que me toca. Y como les mantengo informados, pues lo cierto es que suelen confiar bastante en mi criterio, con lo cual la relación suele ser bastante saludable, bastante fluida, y no se cae en esto de que se parte de este idealismo utópico de que todos formamos comunidad, y es cierto que formamos comunidad, pero cada uno con su rol, puesto que los padres, en tanto que no tienen que rendir cuentas, y ellos por otra parte no tienen nuestros conocimientos, va a pasar que van a estar ansiosos en cierto modo, y su respuesta va a ser la de pedir cosas, pedir que muchas veces va a acabar en exigencias y va a ser recibido por el tutor como una especie de fiscalización que le va a crispar y le va a condicionar mucho. Entonces yo intento hacer, digamos, al César lo que es del César. Y me está funcionando muy bien en los años que llevo de praxis docente, y de hecho pues las familias puedo decir que las tengo a día de hoy encantadas y no tengo la menor sombra de malestar. Espero que mi opinión haya sido interesante y útil, y adiós. Hola, soy Alejandra Fernández, aunque seguro que muchos me conocéis como Alejop con 3 P's. Llevo muchos años en educación, 18 en un colegio. Entonces muchas experiencias son las que tengo con las familias. Así que vengo a contaros un poquito, pues alguna anécdota, ¿no? Entonces, pues nada, desde el primer año que entro, que me toca como especialista de inglés, y de repente me dicen que hay una reunión de familias. Y que por supuesto que tengo que pasar por toda la reunión de las familias para presentarme y que así las familias me conozcan. Bueno, pues como era mi primer año y mi primera experiencia, ¿qué pasó? Que me quedé sin voz. Me quedé sin voz de hablar con los niños porque, a ver, yo no estaba acostumbrada a hablar a 25 niños y niñas. Yo creo que sería una asignatura que deberían de incluir en la carrera. Y entonces me dio bastante vergüenza el tener que enfrentarme, ¿no? a todos esos papás y mamás que me estaban mirando, y yo me he quedado sin voz, pero que no es por... Y ahí inventándome, no, es que el otro día llovió muchísimo y me mojé, entonces por lo que me da quedar sin voz. Pero bueno, esa es mi primera experiencia. Luego a los años soy tutora, y entonces al hacerme responsable de un aula, pues empiezan las formaciones, ¿no? A las familias. Formaciones, sí, porque en nuestro centro había una parte que nos gustaba mucho, que era dar formaciones a las familias. Entonces se hacían por edades. Yo estaba en primero de primaria, y entonces primero de primaria el niño tiene una edad de 6-7 años. Entonces dábamos formaciones
relacionadas con la edad del alumno, pero no formaciones educacionales, ¿no? En cuanto al aula, sino en plan, no, pues lo recomendable es que el niño duerma 10 horas, que se acueste a las 9, que cene a las 8, luego que esté leyendo 20 minutos. Bueno, pues yo lo hacía muy segura de lo que estaba diciendo, muy formada e informada. Bueno, pues a día de hoy ya no hago esas formaciones. ¿Por qué? Porque tengo 2 hijos, un niño y una niña, de esas edades. Y entonces es cuando me doy cuenta de que creo que no soy la persona adecuada para dar una formación. Cuando me la piden o me la demandan, bueno, pues les invito a leer algún artículo o les cuento cómo lo hago yo, pero no creo que haya una verdad absoluta. Entonces, con las familias, sobre todo, muy importante, ser humilde y estar muy formado para poder hablar con ellas. Pero sobre todo, tener tranquilidad, porque yo creo que al final las familias lo que están queriendo es que sus hijos estén a gusto en el aula. Si tú estás a gusto con ellos, ellos van a estar contigo y todo va a fluir. Y mucha información, mucho feedback de un lado para otro y ya veréis que todo va fenomenal. Y bueno, no me enrollo más, que muchas gracias por esta oportunidad, Ingrid, y nos vemos en otra. Adiós. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando estéis escuchando este audio. Soy Frank Quesada, Franco B15 en redes, y soy maestro de primaria y profesor de universidad, además de formador en metodología activa y herramientas de tecnología digital en educación. De la teoría a la práctica, la comunicación con la familia es un paso algunas veces complicado o algunas veces bastante sencillo. Eso nos lo va a dar nuestra personalidad, nuestra manera de ser y cómo nos comuniquemos con ella pues a diario. Para ello, uno de los mejores consejos que os puedo dar, que es que invirtáis la reunión inicial en ese medio, en ese instrumento, que aparte del boca a boca les va a dar a ellos una comunicación real, directa, en su día a día, y sobre todo si la tienen a golpe de clic. Que ellos tengan como una notificación cualquier actividad que vayáis haciendo en clase es algo muy importante, que no solo debe de recaer en el peso de un delegado o delegada, que también es importante a la hora de gestionar otras cuestiones con el grupo. Una de las cosas que yo llevo haciendo varios años y me funciona súper bien es crear como un calendario donde los voy citando a tutoría desde el primer momento para conocerlo y para ponernos en persona, ¿no? No hay que llamar a la familia o hacer tutorías con ellas siempre cuando tengamos un problema con su hijo o cuando haya una bajada de notas. Simplemente también hay que tener ese primer contacto cercano durante el primer trimestre para que nos conozcan. Yo creo que ese es uno de los mejores consejos que os puedo dar, que creéis un calendario y las conozcáis. Eso porque también en la reunión inicial de principio de curso algunos suelen fallar. Hablando de esa reunión inicial, también me gustaría hacer mucho hincapié en que es importante que formemos de manera muy corta en la metodología que vamos a llevar en clase, ¿no? Cuando utilizamos una metodología flip o una gamificación, los niños cuando lleguen a casa le van a contar su experiencia, van a contar lo motivados que están o le van a contar lo loco que está el profe. Y claro, las familias se preguntarán qué es eso. Pues entonces es muy importante que les formemos y les contemos lo que van a vivir desde el punto de vista educativo. Y luego también, si somos profes que utilizamos las herramientas de tecnología digital en el aula, toda esa serie de aplicaciones, también es muy importante que le digamos a modo de síntesis, con una infografía o con un audio, lo que sea, algo que les resuma para qué se van a utilizar esas aplicaciones. Una de las anécdotas más graciosas que os puedo contar fue cuando yo les mostré la herramienta Spazzle por primera vez. Uno de mis fallos fue no contárselo en la reunión inicial, y ese grupo de padres típicos de WhatsApp pues echó fuego, y la madre delegada me lo dijo, dice, al final del curso, ¿no? Del curso del ciclo. Es decir, yo lo estuve en quinto y en sexto y me lo contó en sexto. Digo, aún me acuerdo cuando empezaste con la primera aplicación que decíamos, veremos a ver en qué berenjenal nos va a meter este profe.
Pues es muy importante eso, que siempre tengan a golpe de clic la información, que sepan muy bien la metodología que vamos a utilizar, las herramientas que vamos a utilizar y el por qué. Y otra de las cosas que creo que me caracterizan es el tema de las convivencias. A mí siempre me gusta hacer una convivencia trimestral con todo el grupo y luego pues con pequeños subgrupos hacer otro tipo de convivencia que se hayan conseguido a través de diferentes recompensas dentro de la gamificación que estoy llevando a cabo con ellos. Por ejemplo, una puede ser ir al cine o ir a cenar con ellos, o incluso hicimos un escape room. Yo soy muy amante de los escape room trimestrales para evaluar todo lo aprendido durante el trimestre, y esta vez pues decidimos hacerlo en el cole, no, en uno real, y así me ahorré yo un poco el trabajo también, pero fue una de las convivencias que más gustó a la familia. Además, cuando en ese tiempo que las familias nos dejan a los niños, ellos también hacen grupo como familia. Y eso fue una experiencia súper motivadora para ellos. Hoy la última que hice, yo tengo la suerte de dar clase en Cádiz. Estuvimos en la playa, nos hicimos un pequeño picnic y cada uno se llevó su comida y estuvimos ahí compartiendo esos momentos, y luego nos tomamos una hora de despedida y ahí ya dimos por finalizado el curso. Entonces, para terminar, deciros eso, ser una plataforma para comunicarles la información, en las reuniones que dejéis muy claro las metodologías y las aplicaciones que vayáis a utilizar, y que apostéis para las convivencias, para crear grupos, y vais a ver cómo, si hay una buena cohesión de grupo, el aprendizaje está asegurado. Un saludo. Hola a todos, soy Beatriz Cerdán, maestra de primaria y actualmente asesora de CEFIRE de Elche. Bueno, yo de los 3 pilares en la educación, que es alumnado, profesorado y familias, el aspecto de padres y madres siempre, nunca me ha tirado para atrás, al contrario, siempre he considerado que es muy importante que estemos unidos y que trabajemos a una, ¿no? Y más últimamente, pues vas aprendiendo de conforme pasan los años, y creo que tenemos que tener las puertas abiertas. Yo sé que da un poco de miedo, ¿no? Un poco de respeto, las puertas abiertas a las familias, ¿no? Por ejemplo, pues a ver, desde crear talleres interactivos, o como queramos llamarlos, talleres donde vengan las familias, a lo mejor varias veces al trimestre, y sean ellos los que por equipos vayan haciendo, pues eso, varios talleres al mismo tiempo, o simplemente, por ejemplo, que nos ayuden a hacer un examen cooperativo, o que vengan a exponer lo típico, ¿no? Cualquier contenido que ellos vean. Luego, por ejemplo, el tema de los abuelitos, también hay muchas actividades muy, muy emocionantes que se pueden hacer con los abuelos de la familia, desde que nos cuenten, podemos hacerles entrevistas, ¿no? El propio niño le hace la entrevista a su abuelito, todo decorado en clase, en un ambiente así cálido. Se puede hacer una entrevista de cómo vivían en la época, yo esto lo he hecho también en clase, cómo vivían en la época de la guerra, y bueno, pues los chavales flipan, ¿no? De todo lo que cuentan. O cuáles eran sus juguetes en aquella época, y bueno, pues hemos hecho proyectos también en el cole con la asociación del Alzheimer del barrio, y entonces ha sido muy bonita la interacción y cómo han abierto sus ojos a esta enfermedad, ¿no? Luego, pues, bueno, también he hecho actividades, es que, bueno, son muchas, ¿no? Pero cuando llega el tema de la reproducción sexual en sexto, ¿no? Pues han hecho entrevistas a las madres, ¿no? De cómo vivieron el embarazo y el parto. Bueno, esta es una serie de actividades. Luego, ¿cómo me comunico yo con los padres? Aparte de por el correo, y veo fundamental, y de hecho así me lo dicen ellos y ellas, el blog de clase. Tener un espacio donde tú muestres lo que haces en clase, no solo por mostrar, sino lo que hace el alumnado, ¿vale? Cómo estamos trabajando, anécdotas, curiosidades, recursos para trabajar. Bueno, es brutal la implicación de las familias cuando quieres conseguir algo y ven lo que se trabaja dentro del aula, porque muchas veces se pueden tergiversar cosas, sacar fuera de contexto. Entonces creo que es importante mostrarles. A ver, yo entiendo que puede haber profesorado que puede decir, bueno, yo no estoy aquí para hacer fotos y vídeos y... Bueno, pues mira,
me vale a mí para las familias para que vean cómo estamos trabajando. Yo como madre y padre me gustaría también poder verlo, ¿no? Y poder implicarme. Luego pido algo en clase de lo que sea, pues ahí están las familias, porque claro, ven cómo se trabaja y los tenemos ahí. Y luego, por ejemplo, no hay malos entendidos nunca, no me parece que los haya, porque ven el día a día de sus niños. Luego, por ejemplo, a mí las tutorías me parecen fundamentales, simplemente por el hecho de escucharles, darles la mano, muchas veces tocarles con la mano. Yo he llorado en tutorías, he reído y creo que pues, ser madre y padre es difícil y simplemente tenemos que escuchar y comprender y nada, con escuchar es suficiente muchas veces. Bueno, las familias están ahí y tenemos que estar con ellos y con el alumnado principalmente, pero bueno, ser muy comunicativos y disfrutar también de lo que nos pueden aportar. Y nada, un saludo a todos. Me despido ya. Soy David González Gándara y trabajo de orientador en un centro de primaria. En mi opinión, la participación de las familias en las escuelas es uno de los aspectos que solemos tener descuidado y que podría contribuir muchísimo a mejorar la calidad de la educación. Me he fijado muchas veces que en las tutorías con las familias, que es normalmente donde sucede esta comunicación, o en las reuniones de tutoría con los grupos, solemos hablar más que escuchar. No suele haber espacios donde sean ellos los que vienen a contarnos cosas, sino que somos nosotros los que les damos instrucciones, los que les decimos desde cómo colaborar con los deberes hasta, qué sé yo, he oído consejos de todo tipo. Si en lugar de esto aprovecháramos para escuchar lo que tienen que decirnos y diéramos oportunidades para que trajesen sus saberes y sus experiencias al centro, tendríamos un recurso que de verdad os animo a explorar en vuestros centros, que puede ir desde dar ese paso en las tutorías, preguntar qué nos pueden decir que nos ayude, que es un paso muy fácil de dar, o podéis llegar incluso a cosas tan espectaculares como las que se están consiguiendo en las comunidades de aprendizaje, con algunos ejemplos buenísimos. Acaba de publicarse hace muy poco la guía Cómo hacer inclusiva tu escuela, que ha sido elaborada por algunos alumnos y alumnas que precisamente han vivido estos procesos de comunidades de aprendizaje en sus centros. Podríamos destacar, por ejemplo, el CEIP La Parra, donde se ha hecho un proceso de investigación-acción participativa en el cual las familias, toda la comunidad educativa participaba, detectando cuáles eran los pasos que la escuela más necesitaba para mejorar, y entre todos buscaban las soluciones y ponían en marcha un plan para llevar a cabo esas soluciones que entre todos habían buscado. Hola, me llamo Virginia y en redes sociales soy La Virgulilla. Soy profesora de lengua castellana y literatura desde hace 15 años, 12 de los cuales he sido también tutora y uno de ellos coordinadora de convivencia del instituto en el que estaba. En ambos cargos, la comunicación con las familias es una pieza clave. Desde hace 12 años tengo una doble perspectiva en la relación centros-familia, ya que desde entonces, además de profesora, soy madre. Es lo que una de mis amigas y colegas bautizó como la bicefalia docente cuando yo le hablaba de los diferentes análisis que extraigo de algunas situaciones. Creo en el concepto de comunidad educativa y por ello pienso que la fluidez en las relaciones entre las diferentes partes es fundamental y que siempre redunda en el beneficio del alumno, que es el objetivo que todos tenemos. Este intercambio comunicativo debe ser bidireccional o incluso multidireccional en los casos más complejos. Requerirá, además, de diferentes tiempos e intervenciones dependiendo de los alumnos, de los momentos en los que se encuentren o de las situaciones personales y académicas. Es muy importante que cuando alguna de las partes detecte un signo de alarma, del tipo que sea, se intervenga rápidamente.
En este sentido, quizá convenga hacer hincapié en el alumnado con necesidades educativas especiales y en el alumnado con necesidad de apoyo educativo, sin invisibilizar por ello al nutrido grupo de alumnos que no precisa medidas concretas. No debemos olvidar que algunos estudiantes necesitan un seguimiento más constante y que las familias agradecen el feedback, no solo para acompañar a sus hijos, sino a veces incluso para trasladar la información a otros agentes, médicos o sociales, por ejemplo, que intervienen en la educación de estos. En cuanto a las vías de comunicación que utilizo, estas varían en función de los objetivos. Por ejemplo, para comunicaciones desde mi rol de tutora, elaboro al comienzo de curso una lista de difusión de correo electrónico en la que incluyo a todas las familias. A través de esta lista les hago llegar la información general. Para comunicaciones inmediatas, ya sea como tutora o como profesora, si estas son de baja intensidad, me resulta muy útil el envío de SMS que el programa de gestión de centros habilita para el profesorado en mi comunidad autónoma. Cuando los asuntos requieren intervención rápida, pero son más complejos, como por ejemplo los de convivencia, prefiero el teléfono. Para otras cuestiones utilizo el correo individual o una videollamada, pero no hay nada que pueda suplir a una tutoría individual presencial. Otro aspecto que quiero destacar es la importancia de los equipos de orientación y lo prácticas que resultan las intervenciones conjuntas de estos con los tutores. Esa doble visión se complementa y suele hacer que las familias se sientan, o nos sintamos, arropadas, acompañadas y asesoradas. Por otra parte, y desde mi punto de vista, una correcta comunicación familias-centro necesitaría que las administraciones revisaran el tiempo que ceden a esta labor en nuestros horarios, puesto que 1 hora suele ser insuficiente. Como conclusión, destaco que mi relación con las familias ha sido casi siempre muy fluida, por lo que he agradecido su buena disposición y nos ha servido para actuar de manera eficaz en los centros por los que he pasado. Me quedo con una idea. Si funcionamos como un tándem, podremos usar la misma energía para acompañar al alumno más lejos. Buenas a todas y a todos, soy Chuso, soy profe de infantil y bueno, primero dar gracias a Ingrid, como siempre, por contar conmigo y por llevar a cabo esta idea y seguir compartiendo, como siempre, con el claustro virtual. Luego, aunque he tenido una corta carrera, digamos, pero intensa, porque he vivido diferentes tipos de centros, muy diferentes. Creo que eso es una suerte. Decir que creo que estamos ya desde hace años en un cambio social, es un cambio de paradigma brutal en el que al final muchos de nuestros niños y nuestras niñas pasan más tiempo en la escuela que con su familia. Entonces siempre he pensado que hay que hacer eso, hay que hacer una gran familia de nuestra aula, ¿no? Se tienen que sentir seguros tanto los niños y las niñas como sus familiares. Y por supuesto que no hay que olvidar que es un aspecto que está en el currículo. No solo hay que trabajar contenidos, conceptos y saberes, sino que la integración, tanto en la nueva LOMLOE como en los decretos que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, es algo que se plasma y que por tanto habría que trabajar más, la verdad. Siempre desde el primer día creo que he considerado que mi aula tenía que tener una ventana al mundo. Inicié pues esa ventanita con blogs desde que empecé a trabajar, para que las familias pues vieran lo que pasaba dentro, ¿no? Sin ningún tipo de tapujos, mostrarla al 100%. Y poco a poco pues también convertí esa ventana casi más en una puerta giratoria, pero de las buenas, porque también consideré desde muy pronto que tiene que salir lo de dentro, pero de fuera también tiene que entrar. Entonces, como digo, tanto de dentro a fuera, pues con los blogs es una de las principales herramientas que utilicé desde el inicio, pero últimamente utilizo muchísimo ClassDojo porque me permite muchísimo más juego y
hay un feedback, ¿no?, con los comentarios de las familias a muchas de las actividades publicadas que realmente creo que es muy, muy enriquecedor. Y luego siempre he tenido una cuenta, he creado una cuenta de Gmail en cada cole, para cada aula, en las que hacía listado de contactos con los familiares y era una buena manera de mantener la relación, ¿no? Y luego de fuera adentro, pues algo que es muy clásico en infantil, lo vemos como prácticamente el pan de cada día, los talleres de familias, que, que no sé por qué luego se pierden en primaria. Pero bueno, decir que siempre me ha gustado tener ahí ese cartel en la puerta de clase con el calendario y con las horas en las que las familias podían entrar. Y las instrucciones siempre eran las mismas, que fueran creativos, que se juntaran dos o tres y me propusieran algo y yo simplemente revisaba que podía ser aplicable al nivel o por recursos y demás. Pero siempre me ha sorprendido de forma muy grata sus buenas ideas, ¿no? Recuerdo, pues eso, un taller de 3 cerditos generado ahí con unas cajas en las que eran las diferentes casas o que vinieran disfrazadas de exploradoras cuando estábamos trabajando el proyecto de la prehistoria, o ir en un cole pequeñito de excursión a hacer una salida porque estamos haciendo un proyecto elegido por los niños de los trenes y hacer una excursión con un montón de familiares en el tren, o ver a familiares con la azada trabajando de forma cooperativa en el huerto escolar, ¿no? Y creo que es algo que hay que seguir haciendo, ¿no? Abrir esa puerta tanto de dentro hacia afuera como de fuera hacia adentro. Y luego, como consejo, pues creo que es algo que nos cuesta, pero los profesores tenemos que ser buenos alumnos. Hay que seguir aprendiendo y para ello siempre se lo pedimos a nuestro alumnado que han de escuchar, que han de estar abiertos a recibir información de fuera, y yo creo que a nosotros también nos tenemos que aplicar el cuento, ¿no? Y saber escuchar a las familias, saber entender ese punto de vista y saber eh, contactar de alguna manera emocional con su vivencia, con su experiencia. Cada uno tiene unas situaciones diferentes y creo que hay que sentarse mucho más frente a frente, con total igualdad, a escuchar, para aprender de su situación, porque al final va a beneficiar a su hijo o a su hija dentro del aula, ¿no? Y nada, envidia de todos aquellos coles que llevan a cabo una comunidad de aprendizaje, porque creo que es algo a lo que deberíamos aspirar todos los profes y todos los centros educativos. De nuevo, gracias Ingrid, y nos vemos por el claustro virtual. Un abrazo a todos y a todas. Hola, mi nombre es Amalia y soy maestra de educación infantil. Algunos me conoceréis por compartir recursos educativos en Twitter, pero hoy os voy a hablar sobre la forma que tengo de comunicarme con las familias de los alumnos. Como sabéis, en todas las etapas la comunicación es algo importante, pero en educación infantil la colaboración y la coordinación con las familias es fundamental, especialmente en lo relacionado con los hábitos y con la autonomía del niño, porque es algo que afectará a toda su vida. Por eso debemos comunicarnos a menudo para establecer pautas comunes y también para intercambiar información. A mí me gusta hacerlo de forma presencial, porque me parece que se crea un vínculo con las familias más especial. Pero desde la pandemia por COVID-19, la legislación prioriza la comunicación de forma telefónica o a través de otros medios, y es por eso que utilizo el teléfono y plataformas como WhatsApp y Telegram. El teléfono para atender a las familias en horario de tutoría, que en mi caso es 1 hora a la semana, con el fin de tratar temas personales o concretos. Y WhatsApp y Telegram para enviar mensajes informativos de forma general, a través de canales de difusión en el caso de WhatsApp y canales privados en el caso de Telegram. ¿Y por qué de esta manera? Porque así las familias pueden recibir la información, pero no pueden intercambiar mensajes por el grupo, con lo cual se evitan posibles problemas o posibles conflictos
que puedan surgir como ocurre con los grupos convencionales. Algo que resultó muy útil y que hicimos el año pasado fue crear un Padlet y compartirlo en el canal de Telegram de la clase, de forma que en él íbamos metiendo fotos y vídeos de las actividades más significativas o más importantes de todos los proyectos y talleres que íbamos haciendo, de las fiestas de Navidad o de fin de curso, de manera que las familias podían ver lo que hacían sus hijos y tener siempre a mano la información. Espero que os haya resultado útil mi aportación y recordad que si la comunicación es siempre importante, en el caso de la familia y la escuela lo es todavía más, porque la educación necesita de la acción unificada de padres y profesorado. Un abrazo. Mi nombre es Francisco Delgado, soy maestro de primaria en un cole pequeño de Ávila y voy a hablar un poco sobre la comunicación en la escuela. Para mí la comunicación es fundamental, tiene que ser una comunicación multidireccional, es decir, no solo la comunicación básica entre profesores y alumnos, sino que tiene que haber comunicación entre los propios profesores, entre los equipos directivos y los profesores, entre los profesores y las familias y el colegio y las familias. O sea, al final es una comunicación que tiene que fluir de alguna manera y en la que todos tienen que interactuar. No solo hay unos emisores y otros que son simples receptores. Me voy a centrar en lo que más domino, que es en mi clase. A mí me gusta que mis clases estén abiertas. Abrir las puertas para que todo el que quiera pueda entrar y ver lo que hay dentro. Por eso, habitualmente comparto muchísimas fotos con las familias para que puedan observar lo que hay dentro. Eso es parte de la comunicación con las familias. Gracias a este tipo de comunicación he conseguido que muchas familias consigan comunicarse con sus propios hijos, ya que es habitual que me digan que en casa no les cuentan nada, pero que gracias a la información que yo les aporto día a día pueden sacarle conversación y hablar sobre lo que hacemos en clase. Por otro lado, la comunicación profesor o maestro con los alumnos es fundamental. Es fundamental para conocer sus intereses, sus necesidades, hablar con ellos durante los recreos, hablar antes de empezar las clases, hablar durante las clases. Yo tengo una rutina que llevo realizando durante muchos años, que es empezar siempre en las clases contando algo, contando anécdotas mías o que ellos cuenten cosas que les ha sucedido. Hay que cortarles, porque si no, no daríamos nunca clase. Pero me viene muy bien para ir conociéndoles poco a poco y poder ir entendiendo un poco más de por qué son así algunos alumnos. Por eso creo que la comunicación es fundamental. Es necesario crear un clima agradable, de confianza, en el que todos puedan expresar sus opiniones. Para mí, poder hablar y que se entienda, porque muchas veces tanto en los colegios como en otros ámbitos hay una persona que habla, es decir, se intenta comunicar y los demás o no le entienden o no quieren entenderle. En este caso yo creo que es fundamental que cuando hablamos el mismo lenguaje, estamos en el mismo canal, podamos interactuar y comunicarnos unos con otros. Habitualmente pues yo he utilizado ClassDojo para comunicarme con las familias y Flipgrid para trabajar con los alumnos. Empezamos durante la pandemia y se ha convertido como una rutina que casi no podemos soltar. Empezó con ciertos toques de vergüenza, pero ahora rápido, en cuanto hay un vídeo que alguien comparte con nosotros algo curioso, siempre hay respuestas a ese vídeo. Y poco más. Creo que me parece también muy importante la comunicación con las familias y hacerles entender que los maestros no somos el enemigo, al revés, somos el aliado, somos los que estamos para ayudar. Como anécdota voy a contar una que me sucedió el año pasado, a final de curso, después de muchas entrevistas, muchas tutorías y mucha comunicación. Les pongo a una familia que
su hijo podía haber trabajado más o haber sacado mejores resultados. Y me dicen que sí, que es que ha trabajado muy poco en casa y que, claro, como ha trabajado tan poco, pues si hubiese trabajado más hubiese sacado mejores resultados. Y yo pensé, ¿y por qué no me lo dices esto durante el curso, a principio del curso, que es cuando podemos nosotros como maestros actuar? Al final del curso ya está todo hecho. Por tanto, creo que muchas familias piensan que somos el enemigo y que cuanto menos cosas nos informen, mejor, porque así no tenemos excusas para poder suspender a sus hijos. Eso creo que es lo que piensan muchos de ellos, cuando es al revés. Cuanto más información tenemos de los niños, más posibilidades tenemos de actuar sobre ellos. Y esta es mi pequeña reflexión. Gracias. Mi nombre es Luis de Mena. Soy director pedagógico del Colegio Concertado Santísima Trinidad, situado en la provincia de Zamora y que tiene en la actualidad 310 alumnos distribuidos en las etapas de infantil, primaria y secundaria. En esta ocasión quiero compartir con vosotros el protocolo de actuación que hemos diseñado desde el equipo directivo en colaboración con el Departamento de Orientación, el Claustro de Profesores y el Secretariado Gitano de la ciudad, con el fin de utilizar la educación como la mejor herramienta para la inclusión social, el éxito educativo del colectivo y el empoderamiento de la mujer de etnia gitana que tenemos en el centro. Después de varias reuniones entre el equipo directivo y el Secretariado Gitano, se ha firmado un convenio de colaboración entre ambas entidades con el ambicioso objetivo de ayudar a terminar con éxito la educación secundaria de nuestro alumnado gitano, que actualmente ocupa un 17% de la población escolar, y colaborar con las familias en el seguimiento de las tareas educativas. Para ello, se ha programado entrevistas presenciales, de forma individual o abordando varias familias a la vez, entre un miembro del equipo directivo, el orientador del centro, el tutor del alumno, un miembro del secretariado gitano, que en algunos casos viene acompañado por el mediador que tienen asignado, la familia y el propio alumno. Todas estas reuniones se caracterizan por tener 5 rasgos comunes. El primero es la empatía, hacer ver y entender el objetivo de la reunión desde la preocupación y la comprensión de ambos lados. Muy a menudo temas como la falta de material, la ausencia de hábitos de trabajo, la negación a venir en chándal, el retraso en la entrega de tareas, el absentismo escolar. La segunda parte es un lenguaje común y cercano para evitar la confusión en los temas tratados. Levantamos un acta para dejar constancia de la información y los acuerdos establecidos y que esté accesible para todos los agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuarto lugar, establecemos un pacto de confidencialidad entre los asistentes con el objetivo de evitar contaminaciones fuera del centro o en grupos de WhatsApp o en las propias redes sociales que el alumnado utiliza. Y por último, establecemos una fecha del siguiente contacto para generar confianza en el seguimiento y mantener activa la comunicación. Después de este primer trimestre, desde el claustro de profesores, se ha valorado positivamente 3 aspectos. El primero, el acompañamiento que desde el equipo directivo se realiza en el seguimiento de este alumnado y la sensación que recibe el tutor de sentirse guiado por un grupo de trabajo unido a unos objetivos establecidos. El segundo, la mejora en la convivencia escolar y en la integración social de un colectivo que sigue encabezando, por desgracia, el número de incidencias registradas en nuestro plan de convivencia. Y por último, el incremento de relaciones con instituciones externas al centro y que conviven en el barrio desde hace varias décadas y que son necesarias para el crecimiento y la visibilidad de nuestro centro fuera de las 4 paredes que lo componen. Y hasta aquí nuestra aportación a esta nueva y maravillosa iniciativa de Ingrid dentro de la serie de la teoría a la práctica de las charlas educativas en su temporada del curso 21-22. Como siempre, agradecer todas las sugerencias y aportaciones de mejora que desde el claustro virtual nos podáis hacer llegar. Un fuerte abrazo, un saludo y hasta la próxima. Hola, muy buenas. Soy Fran, maestro Frantic en Twitter y bueno, paso a contaros un poco mi experiencia con respecto a las familias a lo largo de mi carrera profesional. Yo empecé allá por el 2011 y bueno, mi primer destino fue en Chiclana de la Frontera y las maestras que me acompañaban en mi nivel, pues evidentemente eran todas maestras que tenían mucha más experiencia que yo y además ya eran unas maestras con
una edad considerable. Y recuerdo que una de ellas me dijo que las familias no tenemos como verlas como enemigas, sino que tenemos que verlas como realmente como un elemento más dentro del proceso educativo de los niños y un elemento fundamental para que este proceso en el que todos estamos inmersos, pues que fuera un éxito. Y a mí la verdad es que a mí me cambió mucho la visión esta compañera, porque es verdad que a mí me daba mucho coraje, pues, cuando la familia venían y te reclamaban o te decían y tal. Y es verdad, si tú a la familia te las tienes ganadas y estás con ellos, pues realmente todo este proceso es mucho más sencillo. A mí me marcó mucho el hecho porque cuando hay que hablar con una familia para darle una mala noticia, yo tuve que hablar con un padre para decirle que su hija tenía que repetir porque el equipo docente de aquel momento pues decidimos eso, ¿no? Y a mí eso sí que me marcó, porque cuando damos malas noticias, la verdad que no gusta mucho. Pero después, a lo largo de mi carrera, la experiencia con la familia siempre ha sido muy buena. Recuerdo también una experiencia que tuve en un colegio en Dos Hermanas, en una zona desfavorecida, con un padre que después pues la relación cambió totalmente, ¿no? Una relación pasó de ser, porque él no entendía algunas metodologías que yo utilizaba en clase, él no la entendía y bueno, pero yo siempre pienso que a base de una buena comunicación y de una buena explicación y siempre con mucha educación, creo que los padres siempre te entienden y yo creo que también es un aspecto fundamental que esa relación siempre esté bien. Y yo siempre, en la primera reunión que hago con los padres, siempre les digo lo mismo, que yo no quiero ni pretendo hacer de mis niños que sean los mejores estudiantes, que también, sino que primero que sean buenas personas y buenos trabajadores. Y después, bueno, pues ya aprenderemos a lo que el currículum nos dice, ¿no? Y bueno, ya para despedirme, porque tampoco quiero que este podcast sea realmente largo, una de las experiencias más maravillosas que he vivido con respecto a la familia fue el año de la pandemia, del COVID, en aquel curso cuando nos tuvimos que encerrar en casa. Para mí fue fundamental mi clase. Yo ese año venía de haber sacado la plaza aquí en Andalucía, era mi año de práctica, era un año muy especial, y la verdad que me tocó el mejor curso que me pudo tocar. Y yo para allá, creo que era 28 de marzo, pues después de hacer 1000 pruebas y de hacer muchas cosas para poderme reunir con los niños diariamente, pues gracias a un maestro que conocí a través de Twitter, Luis, pues él me brindó una cuenta de Google y yo pues empecé a utilizar Meet. Y les dije a los niños, mira, yo quiero una reunión con vuestros padres porque quiero saber cómo estáis, quiero que me expliquen. Y la verdad es que sus hijos se convirtieron en mis fieles compañeros porque pasábamos las mañanas pues conectados y la verdad es que eso hizo que el confinamiento fuera menos duro de lo que fue. Y bueno, la verdad es que me sentí reconfortado porque cuando digamos que que nos dieron la posibilidad de poder salir a otras localidades, me dijeron que una tarde fuera allí al pueblo en el que estoy, en Alcolea del Río, y que fuera con mi familia y mis hijos. Y cuando llegamos allí a Alcolea, en este caso, pues tenían una pancarta puesta muy grande en el principio del pueblo, dándome las gracias y agradeciéndomelo. Y la verdad es que cuando yo escuchaba a esos padres diciéndome que me agradecían mucho la labor que había hecho con sus niños, no solo académica, sino esa labor de acompañamiento, pues eso a mí me reconfortó y la verdad es que creo que siempre merece la pena, porque cuando tú haces un buen trabajo con los niños, yo creo que los padres te lo reconocen. Y el mejor trabajo que se puede hacer con los niños y con la familia es que después del tiempo que un padre o un niño te vea y te siga recordando y te siga viendo como lo que fuiste, alguien que le ha ayudado en su proceso y que fue algo que ha sido fundamental a lo largo de su vida académica. Así que nada, espero que mi experiencia os haya gustado y que os sirva para poder tratar ese elemento fundamental que son las familias en nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente.